Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal sí. Bienvenidos a Javier Ordaz. Voy a presentaros estos dos productos de Ammoler que van en un pack y voy a daros primero la información inicial por aquello de poneros un poco a lo que es el rollo de la firma. La firma es una firma española, hasta donde yo sé, fabricación en Barcelona y que forma parte del grupo Idesa Parfums S.A. Tenemos aquí dentro de este pack lo que es una BB Cream Hydra GPS y lo que es el tratamiento hidratante regenerador de piel que se puede utilizar a lo largo de todo el día durante 2 aplicaciones diarias. Voy a intentar abriroslo, soy un poco trasto, esto es que tira un pelín y bueno, cuesta trabajo. Dentro nos vamos a encontrar con el paquete que lleva este papel de seda que hace mogollón de ruido. Voy a abriroslo así en time lapse súper rápido y así no nos aburrimos ninguno. El papel de seda lo he dejado para caer por ahí, papel de seda que va también con el logotipo de Ammoler, muy bien cuidado todo lo que es el packaging, se nota que es una firma de cosmética que entraría dentro de la línea media alta de cosmética. Voy a hablaros un poco de lo que es esta BB Cream Hydra Gaps, que básicamente os puedo decir una cosa, sí que rellena, alisa, ayuda a perfeccionar más lo que es la uniformidad, el color de piel, el tono, pero la jugada, la base importante de este producto no es tanto el color como, voy a sacar un pelín, sí que parece que es realmente oscura, pero no es así, una vez que se aplica aporta muchísima más, es más importante de cara a esta BB Cream la hidratación que el color. Voy a acercaroslo y veis realmente cómo es esto, o medio realmente, ya sabéis que con los focos esto cambia, pero que sepáis que yo creo que pasa muchísimo más. Le pasa lo mismo, algo muy parecido a lo que es Bioderm, aquella BB Cream de Bioderm que os presenté, que no es tanta en cuanto a pigmentación, pero sí en cuanto a hidratación, y eso es algo que realmente me gusta mucho para un uso diario y no llevar la cara empalustrada de color innecesariamente. Voy a acercarosla. Bien, como ya habéis visto, en el primer bote pronto parece que va a dar mogollón de color y que se va a quedar súper intenso el color y tal, pero no es así. O sea, lo trabajas, te lo curras en piel, uniformiza, pero sobre todo es la sensación de hidratación. Yo me la he retirado con un tisú, con un papel, y sigo teniendo la mano suave a pesar de haberme retirado el producto para quitarlo y no mancharme la ropa. Sigo teniendo esa textura de aterciopelado. Tengo la piel ahora mismo en donde os he hecho el swatch, la tengo aterciopelada y eso es algo muy de agradecer en este producto. No voy a daros más rollo con él, pero os voy a decir directamente qué es lo que nos comenta la firma. Corrige las pequeñas imperfecciones, unifica el tono, aporta luminosidad y aplicar de 1 a 2 veces al día. Y eso lo pone aquí, en la cajita. Cosa importante, dato importante, es que contiene 50 mililitros, que luego siempre al final se me olvida deciros el contenido de los envasados. 50 mililitros de producto, un producto que es muy generoso. 50 mililitros es últimamente todo un reto encontrarlo en este tipo de productos. Y ya pasamos al producto estrella de este pack, que va de la mano de la crema regeneradora intensiva, si es que no puede ser más. Pues la apariencia de estos 50 mililitros es una apariencia pues francamente buena, o sea, es que da la prestancia de un producto de lujo, realmente de lujo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar un envasado de vidrio y una tapadera que sí que es de plástico, pero la verdad que es preciosa y esto os lo tengo que enseñar de cerca. Y ya aprovecho y os enseño la textura de la crema también de cerquita. Como habéis podido ver, al retirar el tapón es ovalado, no es circular. Da una sensación extraña, porque estoy acostumbrado siempre a estar quitando tapones en redondo y esto que hace óvalo es extraño de abrir y me gusta, por lo menos no es lo mismo de siempre estar quitando el tarrito redondo, taca, 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 taca. No, esto cambia, esto es ovalado y da otro tipo de rollito y eso mola. Textura súper cremosa, pero cremosa a morir. O sea, es que hay pocas cremas en el mercado que yo conozca que realmente den esa sensación de que soy cremosa y lo valgo.
pero es que esto es así, o sea, es cremoso de que te muere. El fabricante nos dice que elimina las células muertas y que da ese aporte de luminosidad que necesita la piel. También nos dice que la aplicación pues que sea diaria, 2 veces al día, igual que la BB Cream, exactamente igual, pues se aplica igual, 2 veces al día. Lo que sí tengo que deciros es que aquí tengamos mucho cuidadito con los ojos, el fabricante también lo dice, porque esto escuece. Y además es que escuece, o sea, vamos a tener cuidadito, vamos a hacer el masaje muy bien hecho, vamos a evitar para siempre de todas que esto pueda tocar los ojos, porque si no nos lo va a poner como 2 tomates del campo bien maduros. Cuando la he utilizado, y ahora esta es mi opinión personal, he notado que la piel está mucho más redensificada. Se nota la piel con densidad. Se nota que va entrando poco a poco en piel y que va haciendo una hidratación gradual. Mi consejo es que lo utilicéis por la mañana antes de salir de casa, os dais un buen masaje, o un masaje ligero, pero un masaje bien dado, que penetre bien en la piel y automáticamente pues os podéis dar una segunda aplicación pues por la tarde. Muy poquita cantidad es suficiente para cubrir todo el rostro. Aquí no hace falta echarse mogollón, simplemente untáis un poquitín la yema del dedo y distribuís por todo el rostro. Que de verdad que os sobra, pero que os sobra muchísimo porque el rendimiento es súper alto. Pocas consideraciones más. Sí que es cierto que al notar que la piel está muchísimo más hidratada y notarla con densidad, porque es que realmente notas la piel con mucha más densidad, el efecto es realmente impresionante. No esperaba nada de este producto en concreto, sobre todo porque tenía mis ciertas dudas y más que nada porque cuando leo que ya escuecen los ojos, a mí me cuesta trabajo, pero es que teniendo cuidadito no tiene por qué caerte nada en el ojo. Si no estás en cama durmiendo, si estás durmiendo, pues ya la cosa se complica. Por eso, pues yo puedo valorar el echármelo por la mañana temprano y luego por la tarde hacer el refresco, dar la toma de refresco de la tarde. Pero por la noche nunca, pues porque eso, porque estás con las sábanas, te vuelves para arriba, para abajo y al final te pringan los ojos. O sea, es que es inevitable en ese sentido. Con lo cual no la utilizo como crema de noche, pero sí por la mañana y crema de tarde, porque esto también es una crema de tarde. Precio del paquete, pues el precio del paquete comprado en Paco Perfumerías es de unos 35 euros aproximadamente. Van cambiando de ofertas, pues así, pues voy a cambiar una oferta, pues venga, pongo otra oferta, ¿no? También lo podéis encontrar en Primor, o sea, no tenéis ningún tipo de problema. Tiene venta online, o sea que si sois de fuera de España, directamente ponéis Ann Moller y os sale el producto tal cual. En la caja de descripción os dejo toda la información necesaria, os voy a poner un par de links de tiendas donde podéis comprarlo y tiráis de este productito porque la verdad es que merece la pena y es súper correcto y barato. La verdad que 2 productos a 30 y poco euros merecen mucho la pena. Capitanes, capitanitas, me voy ya y simplemente os digo que si os ha gustado el vídeo pues le deis al like y si no estáis suscritos que os suscribáis, que estáis tardando, hombre, que quiero ver subir las suscripciones, que ya está bien la broma, que estamos un poco paradetes en este canal, ¿no? Chiquitines, chiquitinas, nos vemos ya mismo. Auf Wiedersehen.